Desde el centro del país, en Ibagué, Colombia. Para Latinoamérica, Colombia y el mundo. Al punto con Marcela Castro. Invitados especiales desde todas las latitudes. Todos los jueves, desde las 9 de la noche, solo por nuestra fanpage eradio.tv en Facebook. Esto es una producción E-Radio, Prensa y Televisión. Colombia, Argentina y Canadá. Amigos, un feliz día para todos ustedes, conectados con todas las plataformas a través de www.radio.com.co en Colombia, www.radiocanada.com en Canadá, para Latinoamérica, Colombia y el mundo. Hoy, en un programa más de Al Punto con Marcela Castro. Estamos conectados todas las plataformas, Canadá, Argentina y Colombia, para llevar a ustedes la mejor información en tiempo real. Con nosotros, Marcelita, en el centro del país. Marcela Castro, un feliz día también para usted. Bienvenida, ¿cómo está? Feliz día para todos y muy contenta de volver a grabar con nuestro director, Nelson Baos, desde Canadá, con un programa supremamente especial, emitiendo hoy desde acá de Colombia, Ibagué, puntualmente, Tolima, centro del país, anuado con Canadá y Argentina, meridianos prendidos y activados. Así es, esto es muy bonito, ¿no? Como que la entrevista la emocionó mucho, la veo bien bonita. ¿Qué se hizo? ¿Qué me hago que estoy llena de patriotismo? Aunque hay dos cosas. A ver. Estamos contentos porque ya se está viendo un asomo de justicia. Así con es. Respecto a temas pues ya conocidos derivados del mal manejo de la Corte Suprema de Justicia, pero también feliz de tener un invitado tan especial como el que tendremos y gozaremos y escucharemos el día de hoy. Pues bueno, de eso se trata, Marcelita. Discúlpeme usted por meterme en su programa, pero es que cuando me hablan de Colombia, pues yo tengo que estar al frente, pendiente a ver qué es lo que está pasando y bueno, y aportar mi granito de arena. Pues hoy con mucha alegría quiero presentar a un personaje que ha vivido el país de punta a punta, que se lo conoce de una manera impresionante. Un personaje que juró ante Dios defender a Colombia, incluso a costa de su propia vida. Y dice que aquí está para cumplir la promesa, primero la patria. Con nosotros el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Coronel, un saludo y un abrazo fuerte desde estas tierras lejanas, desde Canadá. ¿Cómo está usted? Gracias, buenas noches, Nelson, Marcelita. Mi gran abrazo, patriota, desde Colombia, Nelson, con toda la esperanza y el patriotismo vivos para sacar la patria del atolladero. Qué alegría y qué honor poderme presentar ante ustedes, ante su audiencia, con todo el respeto y la admiración. Así es, coronel, muchas gracias. El honor es para nosotros tenerlo aquí en estos estudios virtuales desde Canadá, desde el centro del país, desde Colombia. Pues bueno, coronel, son muchas las preguntas que tenemos, son muchas realmente. Usted es un hombre que definitivamente se conoce el país de punta a punta. Sabemos de su amor patrio, sabemos que hizo parte y hace parte de la institución por muchos años, pero también tenemos conocimiento de que está usted aspirando al cargo más importante, que es la aspiración que cualquiera podría tener, y es a presidente de la República. Esto ha caído en unos sectores pues muy bien, otros no tan bien, porque hay gente que no le gusta la mano dura, no le gustan las reglas, no le gusta que se hagan las cosas como deben ser. Pero que sea de su propia boca, si esto es verdad. ¿Está usted aspirando al puesto número 1 de Colombia? ¿A la presidencia de la República, coronel? Así es, Nelson. Y me agrada muchísimo iniciar el recorrido con esa pregunta. El más grande honor que puede tener un colombiano es ser soldado, ser un soldado de honor.
Y yo siempre, cuando me presento en este escenario, les digo que yo no soy ni mis títulos, ni mis medallas, ni las condecoraciones. Yo soy el resumen de mis batallas por esta patria. Efectivamente, hace 7 meses el gobierno nacional me pasó al retiro, después de 41 años de servicio, comandando operaciones contra el terrorismo en las áreas más complicadas de Colombia. Pero me duele muchísimo envainar la espada y quitarme el uniforme para pasar al descanso cuando mi patria desafortunadamente enfrenta la más terrible de las amenazas. Como nunca, exige Colombia romper la indiferencia y que los verdaderos patriotas se pongan al frente de una situación tan complicada que, como te dije en el saludo, lo que hace unos años era impensable se volvió inevitable. Ni en el más pesimista de los corazones estaba que el presidente, que se convirtió en un muro contra el terrorismo, contra el famoso socialismo del siglo XXI, que es el mismo comunismo repartidor de miseria, estuviera preso, acusado, juzgado y condenado por sus propios enemigos. Y muchísimo menos que hoy la viuda del máximo cabecilla del terrorismo en el mundo, alias Tiro Fijo, sea la flamante vicepresidenta del Senado de la República. Ese panorama es aterrador. Y es aterrador, Nelson y Marcelita, porque me atrevo con certeza, con la certeza de un colombiano que conoce palmo a palmo su patria, que la sociedad está caminando en una línea muy delgada, supremamente parecida a la Venezuela de un año antes de Chávez. Esa es mi angustia. Ese es el sentimiento que me ha movido a no abandonar el escenario y continuar en la brega, como dijiste tú, renovando mi juramento ante Dios y mi compromiso de llegar hasta el máximo sacrificio por este país que tanto lo merece. Así es, coronel. Ya tengo claro que su aspiración es al primer puesto, al puesto más importante, que es la presidencia de la República. Defender no solo al que está en contra, sino que al que también lo apoya. Teniendo claro en esto, como usted está aspirando al puesto más importante, yo me imagino que la gente quiere saber, antes de entrar en materia, yo sé que usted está que se habla y tiene mucho de qué hablar, porque sé también que conoce el país de punta a punta, pero antes de entrar en materia, coronel, ¿cómo se conforma su familia? Ese núcleo importante, que es ahí donde arranca toda esta travesía. Si nos lo puede decir, por favor. Claro que sí, Nelson, muchísimas gracias. Vengo de un hogar de padre antioqueño, madre huilense, y yo nací en el departamento del Meta, en el Llano. Como pueden ver, un cruce bastante fuerte. Pertenecía a una familia con muchos principios, bajo el temor de Dios y con un denodado patriotismo por parte de todos. Hoy mi hogar está conformado por mi esposa y 3 hijos varones que ya se encuentran en la universidad. El mayor tiene 22 años y unos mellizos de 20 años. Esa es mi familia, mis hermanos. El que me seguía a mí, secuestrado y asesinado por las FARC, porque lo confundieron conmigo en el departamento del Huila. Y los otros profesionales muy patriotas y comprometidos con esto de salvar a Colombia, porque es muy importante. Muy bien, coronel. Y ahora cedo el turno a Marcela porque vamos a entrar en materia. Vamos a empezar a explorar todo ese mundo que le ha tocado a usted recorrer, que no ha sido fácil. Usted ha dejado sangre en la arena. De verdad, es admirable esos momentos tan difíciles. Y sobre todo porque usted defiende a familias
que no conoce, a mujeres que no conoce, a hijos de mucha gente que no conoce. Y es un honor tener a un soldado de la patria de Colombia aquí con nosotros. Somos lo más apolíticos y religiosos que podamos ser en esta emisora. No nos inclinamos por ningún grupo político, pero sí hay que reconocer que nuestras fuerzas militares dan su vida día a día cuidando a personas que no conocen, cuidando la institución y cuidando que nuestros hijos vayan por ese sendero cada vez más seguro. Y de eso se trata aquí, hacerle un reconocimiento en vida a este personaje y a este héroe que ha hecho cosas por personas que jamás en su vida lo han visto, pero que está ahí detrás de la garita, detrás del fusil, detrás del árbol, en el lago, en el mar, en las trincheras, cuidándonos a nosotros. Eso es la patria. Marcelita, arranque usted con este cuestionario de preguntas. Claro que sí, voy a aprovechar ese pie de apoyo que acaba de hacer Nelson Baos desde Canadá, porque ya sabemos en realidad cómo es la vida de un soldado como lo es nuestro coronel Mejía, que sabemos que previos a la entrevista y en las investigaciones entró desde los 16 años al glorioso Ejército Nacional de Colombia. Mi general Mejía, vamos a hacer una retrospectiva que es necesaria, extremadamente necesaria, porque hubo un hecho que fue terrorífico. En realidad, creo que desde ahí inicia este tema de ese socialismo del siglo XXI que estaba nombrando anteriormente mi general, perdón, mi coronel. Entonces, para mí es general de 3 soles, no se preocupe, que para mí es general de 3 soles. Y opino lo mismo, porque es que estamos como tardíos en ya ese ascenso, ¿no? Igual. Entonces, vamos a irnos en el túnel del tiempo a ese hecho catastrófico, fatal, que marcó la historia, la partió en dos, que fue la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo subversivo M-19, pasa a ser un común denominador de la guerrilla. Entonces queremos saber esa actuación desde el principio, el llamado, mi coronel, la actuación y cómo se desarrolló toda esa actividad de mi coronel durante esta toma que marcó la historia y que nos da pie para lo que estamos hablando y lo que hablaremos durante el transcurso de esta entrevista. Marcela y coronel, lo interrumpo un segundo porque se le pasó a Marcela algo muy importante, que aquí se unió la guerrilla con el narcotráfico, dos uniones que le han hecho el desastre más grande a Colombia. ¿De acuerdo? Aquí se unieron dos, la guerrilla del M-19 y el narcotráfico de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Que eso no se pase por alto, porque esa es parte de la historia y la historia hay que reconocerla. Quien no reconoce su historia no sabe de qué habla. Adelante, coronel. Totalmente cierto, perdón. Totalmente cierto, porque este es el paralelo. El M-19, patrocinado con los narcodólares de Pablo Escobar Gaviria en su momento. Ahí empieza la toma al Palacio de Justicia. Adelante, mi coronel. Gracias, Marcela. Gracias, Nelson. Efectivamente, esa alianza diabólica del narcotráfico con la guerrilla del M-19, durante esas 28 horas, entre el 6 de noviembre de 1985 y el mediodía del 7 de noviembre, marcaron el preámbulo de un Estado sometido a esos dos enemigos. El narcotráfico, que es el combustible de todas las AMPAs, de todas las guerras y de toda la corrupción. Y la guerrilla, en un afán populista, desorientado, pero repleto de odio, causaron la tragedia del Holocausto del Palacio de Justicia. Sonó la alarma en la guarnición donde yo me encontraba, tenía el grado de teniente,
Contaba con 20 años y era el comandante de una unidad antiterrorista urbana que estaba recién conformada en nuestro ejército. Inicialmente la información que se recibió fue que había sido asaltado el Capitolio Nacional en plenarias del Congreso y por ello miramos los mapas, la estructura, los planos de la construcción del Capitolio, pero no los del Palacio de Justicia. 20 minutos más tarde, cuando arribamos al centro de Bogotá, en esas calles angostas, coloniales, nos dimos cuenta que el terrorismo había tomado, era el Palacio de Justicia y no el Capitolio. A partir de ahí, reinó el desorden, el caos, la crisis, donde no se sabía quién eran propias tropas y quién era el enemigo. En el afán de cumplir, por un lado estaba la policía, por el otro lado estaba el DAS, por el otro lado estaba la Cruz Roja, por el otro lado el F2, por el otro lado el ejército. El ejército tenía unidades de caballería, de artillería, de infantería, de ingenieros. Fueron las primeras 4 horas un desastre completo desde el punto de vista de la planeación y el desarrollo de una operación militar. Ciertamente no estábamos preparados para un evento de esa magnitud. Replegamos un poco las tropas, me ubiqué en un puesto de mando improvisado en la plazoleta del Colegio San Bartolomé. Allí informé al comando superior cuál era la situación que apreciaba y a partir de allí se inició ya con el planeamiento de la operación. A la 1 de la tarde recibo la primera orden de ingresar al Palacio el 6 de noviembre para rescatar a los magistrados, a las personas que se encontraban dentro de las instalaciones y a unos integrantes de la policía que han quedado adentro. Es de anotar que la toma del Palacio de Justicia se inició desde el mes de septiembre de ese año, cuando los terroristas guiados por el cabecilla Andrés Almarales se hacían pasar por estudiantes de Derecho del Externado de Colombia y de otras universidades que iban a consulta. Y allí se fueron adueñando de algunas instalaciones, como los baños que quedaban entre piso y piso, como las cafeterías, como áreas de descanso, y allí fueron almacenando munición, armamento y uniformes. Entonces, algo que no se ha podido explicar nunca es cómo se había recibido la orden superior de que la seguridad del palacio se retirara 48 horas antes de la toma. Allá siempre había una fuerza disponible de la Policía Nacional, que para ese entonces estaba al mando del capitán Óscar Naranjo Trujillo, quien 48 horas antes retiró la seguridad del palacio, quedando solamente una pequeña patrulla al mando de un teniente Fonseca que falleció en los primeros minutos de la toma. A partir de allí, iniciamos el ingreso a la instalación en medio de los gritos, del humo, de las explosiones, en medio de una actitud demencial del grupo que ya se había adueñado del primero, segundo, tercer y cuarto piso y parte de los parqueaderos en el sótano. No era fácil identificar quién era amigo, quién era enemigo. Aproximadamente a las 4 de la tarde logramos llegar al segundo piso e iniciar la evacuación de personas. La gente corría, se oían los disparos, las ametralladoras, y ya sobre las 5 de la tarde se inició por parte de la guerrilla el incendio a la parte del archivo y la conflagración que cubrió todo el Palacio de Justicia. Hasta ese día a las 7 de la noche pudimos sacar la mayor cantidad de personas, pero ya el humo y el incendio no nos permitieron avanzar, nos tocaba salir a recoger elementos que nos permitieran ingresar, como las máscaras para el humo y a mejorar las comunicaciones. En esas primeras horas logramos rescatar a varios magistrados,
Aproximadamente a las 7 de la noche recibí la orden de volver a entrar para rescatar a un mayor y un teniente que se encontraban en medio del incendio y más personas. Así lo hicimos. Permanecimos allí hasta luego de las 2 de la mañana. Tuvimos varios heridos de mis tropas. Ya había mucha gente muerta en el interior del Palacio de Justicia. Los magistrados, algunos pedían alto al fuego, otros pedían que el Estado no se rindiera, como la magistrada González, que dijo que prefiero morir antes de entregar el país al terrorismo. Se produjeron una cantidad de hechos y de actos heroicos que la historia aún no ha reivindicado. El enemigo que entró al Palacio de Justicia eran 90 a 100 guerrilleros aproximadamente, y en los edificios de los lados, del almacén Tiva, de la parte donde era el edificio del Correo Nacional, desde allá también tenían terroristas disparando al palacio. En esa madrugada, el teniente Sergio Villamizar Quintero, mi amigo del alma, mi compañero, me informa que tiene frío, que no lo deje morir. Y le entregué mi chaqueta y lo saqué del palacio. Desafortunadamente, unos minutos después falleció. Pero en su chaqueta llevaba mi apellido, Mejía. Entonces empezó a correr en las emisoras que acababa de morir el teniente Hernán Mejía, comandante del pelotón antiterrorista del ejército. Esas alocuciones sobre mi muerte, pues las escuchó mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, con la angustia que eso trae. Y la familia de Sergio Villamizar continuaba con la esperanza de que él estaba vivo, pero adentro del palacio. Amaneciendo ese 7 de noviembre, logramos arribar al tercer piso y encontré cerca de un baño a una persona supremamente golpeada, pero con una fortuna muy grande, y es que tenía 2 impactos de bala en la prótesis de su pierna izquierda. O sea, los 2 impactos pegaron en su pata de palo. Lo alcé y lo saqué hasta la puerta del palacio, donde lo entregué a voluntarios de la Cruz Roja. Después vine a saber que era el magistrado Humberto Murcia Ballén. En ese lapso, hasta las 9 de la mañana, recibí, cuando sacaba al magistrado, el primer impacto en el muslo de la pierna derecha. Sin embargo, voluntariamente me ofrecí para seguir comandando la operación, porque el otro oficial, que era Sergio Villamizar, había muerto, y dentro del palacio no podíamos dejar las unidades sin comandante. Fue así como logramos arribar de nuevo al tercer piso, y llegando allá se produjo una explosión que me lanzó varios metros contra un balcón, y fue cuando recibí el segundo impacto en la pierna izquierda. A pesar de la situación, con la ayuda de mis hombres seguimos avanzando. Evacué ahí al teniente José Vicente Uribe, también herido terriblemente, y hacia las 11 de la mañana, ya llegando al cuarto piso, tuve un enfrentamiento con uno de los cabecillas a menos de 4 o 5 metros, y ahí ya caí. Había perdido mucha sangre y mis hombres hacia las 11:30 de la mañana me empujaron por las escaleras, rodando llegué al primer piso, donde fui evacuado. Cuando me recogen, me subieron en una camilla, como se ven los videos que han salido respecto a esa tragedia. Cuando estaban cruzando la carrera séptima para subirme a la ambulancia, nuevamente hubo disparos y tableteo de ametralladoras. Entonces, los camilleros soltaron su carga y me dejaron a la deriva en la mitad de la calle. Tuve que dar varias vueltas, varios botes para cubrirme con unos vehículos,
y minutos después ya pudieron evacuarme y llevarme hacia el hospital militar. 2 horas después terminó la toma del palacio con ese saldo trágico y terrible que aún Colombia no ha reconciliado. Y 35 años después, que se cumplen en un par de meses, yo recién salido de prisión, 10 años de prisión injusta por mis operaciones contra el terrorismo, donde nunca hubo una prueba ni una condena en firme, en tanto que los que tomaron el Palacio de Justicia, los que asesinaron y violaron, hoy son congresistas y candidatos a la presidencia. Ese es un dolor muy grande, fue un episodio supremamente triste de Colombia. Y lo más triste de todo es que, a más de las cicatrices en el cuerpo, duelen más las cicatrices en el alma, porque era el preámbulo de una nación de gente buena que se arrodilla ante el narcoterrorismo. Así es, coronel. Sin duda, estas son las historias que debemos recibir de las personas que han vivido la historia. Y a veces me pone mucho a pensar cuando personas más jóvenes que nosotros, que no han vivido el conflicto, que no han estado ahí en el lugar de la batalla, de la lucha, nos dicen cómo era el país hace 20, 30 años. Es irónico. Y lo que dice el coronel tiene mucha razón. Hoy quienes avivaron esa llama, hoy hacen parte fundamental del gobierno nacional. Nosotros también estamos de acuerdo con que haya paz. Lo que no queremos es que haya impunidad. Lo que no queremos es que se les premie a la gente, a los bandidos. Eso no debe existir en una sociedad donde todo debe ser igualitario. Y es por eso que hemos hoy invitado a nuestro coronel, porque ha sido un hombre que ha dejado sangre en la arena. Pero sangre por cuidarte a ti y a mí, por cuidar a toda una patria, por cuidar a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Coronel, pero ahí no termina la historia. Ese fue un capítulo de muchos de los que usted ha tenido, porque usted fue llamado el 8 de agosto, si no estoy mal, y quiero que usted me corrija, del 2002 a Valledupar, cuando la guerrilla tenía tomado por completo el país, cuando en Valledupar y todos esos municipios, los alcaldes, el gobernador y nadie legislaba desde sus pueblos, no se podía. Esta es realmente la historia. Ese 2002 que fue marcado también por estos hechos que han enlutado a Colombia, porque la guerrilla se tomó por completo el país. En Bogotá ya estaban ahí cerca. Ya uno no podía salir a ningún lado porque en Chía, a 15 minutos, ya la guerrilla estaba por esos lados. Y en el 2002 usted fue convocado, si no estoy mal es en el gobierno del presidente Uribe, a enrielar esas filas, a ponerle orden desde la costa Caribe, desde Valledupar. ¿Cómo fue esa historia? ¿Por qué lo llamaron a usted? Si había muchas más personas preparadas. ¿Y por qué lo miraron a usted? ¿Qué había de diferente hacia los demás? Gracias, Nelson. A veces compunge mucho, aflige recordar tantas cosas tristes por las que hemos pasado en el servicio a la patria. Sí, después del Palacio de Justicia en el 85, pertenecí a otras unidades especiales y fui herido de nuevo en la toma de Silvia, Cauca. Posteriormente me recuperé, viajé a Estados Unidos a cursos de combate, a Israel, a Italia, a Brasil, a prepararme para seguir sirviendo a mi patria. Regresé y nuevamente se produjo la toma de Morelia, Caquetá, allí también recuperando esa población y rescatando a los secuestrados. Fui herido. Posteriormente me desempeñé, no sé si afortunado o desafortunadamente, en los combates más difíciles que afrontó mi glorioso ejército,
en el Guaviare, en el Caquetá, en el Putumayo. La confianza de los superiores en mi preparación, en mi experiencia y ante todo en ese patriotismo sin condiciones, era como un bono de garantía para quienes me otorgaban el comando en esas áreas. Y así fue como en 1999 el presidente Pastrana, luego de una calificación de las hojas de vida en la Plaza de Bolívar ante agregados militares de varias naciones y la calificación de todos, me fue otorgado por el presidente Pastrana el premio al mejor soldado de América. Ese premio, que es el más grande que puede aspirar un soldado, pues trajo consigo varias cosas. A los 5 días, el secuestro y asesinato de mi hermano. Y posteriormente, a finales de septiembre del 2001, se produce el secuestro y asesinato de la exministra Consuelo Araujo Noguera, la cacica, a 15 minutos de Valledupar, en la zona rural del corregimiento de Patillal. Yo estaba ya cumpliendo un traslado a Bogotá. El alto mando me había dicho que me recuperara y descansara un poco de las batallas. Estaba recibiendo el mando de una unidad en Bogotá cuando se produjo ese terrible suceso y fui convocado por el presidente Pastrana por mención de los altos mandos como comandante de la guarnición en el departamento del Cesar, que precisamente Nelson y Marcelita hoy, hace unas horas, perdió 4 hombres asesinados de nuevo por la guerrilla, el batallón La Popa. Entonces, llegué allá con toda la ilusión de cumplir la misión, pero con un panorama terriblemente desolador. Como decía Nelson, los alcaldes de los 25 municipios despachaban desde Valledupar porque estaban desplazados de sus áreas. 3 frentes de las FARC, el 19, el 59 sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y el 41 sobre la frontera con Venezuela, Serranía del Perijá. 3 frentes del ELN en el centro y sur del Cesar, 2 frentes de autodefensas, 2 carteles poderosos del narcotráfico, carteles del tráfico de combustible y carteles de contrabando de mercancías desde Venezuela. Unas carreteras de Valledupar a La Guajira que no eran utilizadas, de Valledupar a Curumaní, Pailitas, Bucaramanga tampoco, tomadas por el terrorismo. La carretera Valledupar, Bosconia, Santa Marta era el área del país donde más secuestros, retenes ilegales y asesinatos se cometían. Fincas ganaderas voladas con explosivos, hurto de ganados, propietarios de las fincas viviendo en Estados Unidos, los que se pudieron ir, y otros en Bogotá, llevaban 6, 7 años sin ir a sus predios. Parecía, cuando sobrevolé por primera vez el área en un helicóptero, como el inicio de esas películas de los pueblos películas de vaqueros, donde se ven las calaveras del ganado, todo abandonado, todo triste y todo repleto de miedo. 3 días después de asumir el mando del batallón, los 2 frentes de las FARC y uno del ELN se tomaron la población de Aguas Blancas, a 20 kilómetros de Valledupar. Secuestraron 53 personas de los vehículos que iban en la vía, asesinaron al teniente de la policía y destruyeron varias casas con cilindros bomba. Esa fue la manera de darme la bienvenida del terrorismo al departamento del Cesar.
Allí en 24 horas rescatamos las 53 personas, recuperamos la población y derrotamos a los bandidos. Ese fue el aviso para ellos de que se estaba recuperando la legitimidad y la institucionalidad y que no íbamos a dudar en el empleo de la fuerza legítima para lograr el objetivo. Y es así como en febrero del 2002, como dice Nelson, llegó a Valledupar el candidato a la presidencia Álvaro Uribe. Allí ya se había recuperado la vía Valledupar, Bosconia, Santa Marta, la vía Valledupar, Pailitas y la vía Valledupar, Riohacha. Y lo hice encabezando las batallas con todo mi batallón, derrotando el terrorismo, poniendo a la policía en las áreas que habíamos recuperado y continuando en profundidad las operaciones. Permanecía yo en el área e invitaba a los ganaderos, a los finqueros, a los agricultores que regresaran a su tierra, que ya estaba yo, que estaba su ejército, que estaba la institucionalidad recuperando la región, y así lo hicimos. Eso fue un eco muy grande en el país. El candidato Uribe llegó con la presentación de varios congresistas de esa región quienes le hablaron bien de la gestión de las tropas en el área, y me dijo que le diera una presentación de cómo era la estrategia y la táctica adelantada, porque iba a ser su estrategia de seguridad democrática. Me prometió ahí mismo que el 8 de agosto del 2002, si era presidente, estaría allí lanzando el plan piloto de la seguridad democrática, y así lo hizo. El 8 de agosto del 2002 a las 5:50 de la mañana aterrizó el presidente en Valledupar, y él en su libro cuenta cómo se sentía como en Sarajevo, en Bosnia, ante el despliegue militar, ante las operaciones, ante los combates. Pero fue allí donde tomó también la decisión de enfrentar al terrorismo. Cumplí en el Cesar 2 años, que significaron 23 hombres de mi batallón muertos y 62 heridos, inclusive el comandante. Pero la satisfacción muy grande, que no hubo más secuestros, no hubo más retenes, no hubo más extorsión, no hubo más actos de sicariato. La región me despidió tranquila, con caravanas de pañuelos blancos, con cañonazos, y con la satisfacción de que habíamos cumplido y habíamos dejado limpia una región. El premio de haber cumplido todo eso fue que salí para recuperar la vía al llano, Bogotá-Villavicencio. Lo hicimos con unas grandes operaciones que comandé, tuve el honor de comandar. Posteriormente asesinaron a todos los concejales en el municipio de Pueblo Rico, Caquetá. Entonces allá fue a parar el coronel Hernán Mejía al Caquetá. Después de grandes operaciones en el Caquetá, me mandaron al Putumayo, y allí, en una de las áreas más complicadas por la influencia del narcotráfico y la guerrilla juntos, tuve la gran opción de hacer operaciones contra el secretariado. En una de ellas conocí a una persona que me brindó la información más terrible que pueda recibir un soldado de la República. Ella era la hija de uno de los cabecillas del secretariado de las FARC. Y me fue contando, poco a poco, cómo esa guerrilla no era el grupo de fascinerosos que peleaban en el monte, sino que era una multinacional del crimen, con servicio diplomático propio en Europa, superior al del Estado, y con un secretariado especial muy cercano a los ministerios y a la Casa de Nariño, que era el que tomaba las decisiones. Conocer de primera mano esa información
y más grave, conocerla por parte del enemigo, me hizo entrar en un shock muy fuerte, porque me consideraba un buen soldado, un gran guerrero, un líder de mis tropas, pero no entendía cómo me habían engañado. No me habían engañado tanto a las instituciones de un país. Cuando logro asimilar la información, verificarla, hablé con el presidente Uribe. Ya era ministro de la Defensa Juan Manuel Santos, viceministro Sergio Jaramillo Caro. El presidente Uribe me autorizó que cambiáramos los objetivos estratégicos porque llevábamos miles de años perdiendo hombres y golpeando la culebra en el cuerpo, pero nunca en la cabeza. La guerra se volvió eterna y nuestros muertos también. En 32 años que llevaba a ese momento como soldado, llevaba la dolorosa cifra de nuestro ejército de 35.000 soldados muertos, de 13.600 viudas, de 17.900 huérfanos y de más de 15.000 hombres mutilados. Y todo ello en una guerra manipulada por terroristas y clase política. Conocer esos secretos, informarlos al presidente, llevó a que me presentara ante los altos mandos para montar una operación estratégica y terminar con el problema de una vez por todas. Lo que no sabía yo es que ya en ese momento Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo estaban clandestinamente desarrollando sus pactos con la FARC. Entonces, cuando informé la situación, me asignaron un par de oficiales del arma de inteligencia para que me ayudaran en el planeamiento y desarrollo de las operaciones. Y resulta que esos dos hombres ya eran de Sergio Jaramillo y ya hacían parte del proceso de paz. 3 días después de eso, 26 de enero del 2007, el ministro Santos, desde la base de Tolemaida, en una rueda de prensa, me relevó del mando de todas las unidades, me acusó de vínculos con paramilitares, de violador de los derechos humanos y de actos de corrupción. Hoy, 14 años después, pido una sola prueba de esas acusaciones y no existe. Sin embargo, eliminaron a la persona que conoció de primera mano sus diabólicos planes. Al otro día, en la rueda de prensa, salió la revista Semana, el coronel Mejía en la portada, de héroe a villano. Al otro día, El Tiempo, cae el coronel Estrella del Ejército. Y un año después, a prisión el coronel Mejía. Entonces, ese fue el recorrido, ese es el fruto de mi trabajo como soldado, pero también la tristeza de que, como siempre digo, cada vez que veo mi cuerpo y las cicatrices me duelen profundamente el cuerpo, pero me duele siempre más el alma por todos esos soldados que murieron, que hirieron, por esas viudas, por esos huérfanos, que lo entregaron todo a cambio de nada y el país sigue peor. Y sigue peor porque la paz se convirtió en un negocio, en el más grande de los negocios. Y los que más se lucran nunca estuvieron en la arena, nunca estuvieron en la batalla. Y hoy nuestra juventud está siendo colocada en el lado incorrecto de la historia.
porque uno sabe a través del tiempo que la historia la cuentan los vencedores. Pero aquí en Colombia, la historia la están contando con mentiras pactadas los terroristas. Nuestro país hoy se encuentra supremamente amenazado porque ya las instituciones que encarnan la majestad de la República se encuentran en la más grave crisis de confianza por parte de los ciudadanos. Todos los días en las encuestas vemos que la justicia, que la educación, que el Congreso tienen más del 90% de desconfianza y desaprobación de los ciudadanos. Un país con esos síntomas y en esas condiciones es un país enfermo, es un país en desorden, es un país muy cercano a la anarquía y a lo que se vive en Venezuela. Yo siempre digo que si no reaccionamos pronto, en año y medio veremos personas buscando la comida en las basuras, como pasa en el vecino país. Con base en lo que acaba de describir mi coronel, que fue quien le pasó la información directa al presidente Uribe, que la cabeza real de la culebra, esa analogía es perfecta, la cabeza real de la culebra no estaba en el monte, no estaba en eso. Entonces podemos deducir que por eso el presidente Uribe también se defendió también ante Cumbre de Américas y todo eso. Pero la duda que me surge es la siguiente, mi coronel. Si el presidente Uribe estaba informado directamente por usted, ¿qué actitud toma ante ese complot, por decirlo de alguna manera, que arma su propio ministro y viceministro de Defensa? ¿Cómo se va la balanza de él en su pensamiento? ¿Cómo la analiza mi coronel en ese momento? En eso es muy difícil la situación para el proceso. Primero, porque él hacía pocos meses había depositado confianza en Manuel. Coronel, tenemos mala señal. Vamos a volver a repetir la respuesta. Creo que el internet está fallando por el lado suyo. La pregunta se fue clara, jefe. Sí, está bien. Retomamos la respuesta. Ahí retomamos la respuesta, coronel. Ahí como me copian. Ahí estamos bien. Exacto. Decía que en ese momento la situación del presidente se convirtió en una encrucijada. Primero porque hacía pocos meses le había entregado toda su confianza a Juan Manuel Santos para el desarrollo de las operaciones estratégicas contra el terrorismo y le dijo que asumiera el ministerio para que fuera presidente. No sabía el presidente la traición y el puñal debajo de la manga que estaba colocando en el puesto más estratégico de Colombia. Entonces, el viceministro Sergio Jaramillo fue construyendo de manera clandestina los procesos para que el momento en que explotara la bomba fuera indefendible la posición de un coronel frente a la posición del ministro de la Defensa, que iba a ser presidente. Cuando acudí después de que salió la revista Semana ante los altos mandos y ante el propio presidente, y les dije, miren, señor presidente, señores generales, están sacrificando a un hombre limpio. Yo gustoso me sacrifico por este país. Es más, muchas veces creí que yo iba a morir en combate, pero no en calidad de criminal. Ha sido muy doloroso el recorrido, muy fuerte. Hoy, después de tantos avisos, de tantas precauciones, se lo dije al presidente en esos momentos, vienen por usted, presidente. El engranaje corrupto y diabólico no perdona que un hombre de provincia como usted se haya atrevido a interponerse
ante la clase política bogotana y esa camarilla que ha manejado el país por 200 años de vida republicana. Ese hecho no se lo perdonan. Y fue tal el odio que recibió como respuesta que esas camarillas de la más alta oligarquía del país prefirieron aliarse con la guerrilla y el terrorismo antes que Uribe concluyera su misión. Y esos son los resultados que estamos viendo en este momento de la situación y el panorama político del país. Volvamos entonces al tema de la aprehensión, mi coronel. Fecha, en qué momento, cómo llega esa noticia y cómo se desarrolla el tema de la aprehensión y los 10 años, el marco de los 10 años de injusto encarcelamiento para mi coronel. Gracias, Marcela. Gracias, Nelson. Esa es otra parte del recorrido de mis tristezas. Después de haber sido muy condecorado, después de tantos honores y tantas glorias en batalla, después de servirle al país de manera tan incondicional y desinteresada como lo hacen los soldados, viene la mayor de las humillaciones. Entrando al comando del ejército estaba un fiscal con unos escoltas y me dijo que lo acompañara al búnker que debían esposarme. Yo me encontraba uniformado, le dije al fiscal, que era un oficial del ejército, que era un soldado limpio, que yo acudiría a los escenarios judiciales que fuera, pero que no podía aceptar la humillación, que no podían mostrar a un soldado encadenado por la infamia. Hubo un incidente grave ahí, me tocó actuar como soldado y neutralizar a estos individuos que querían colocarme esposas y llevarme por la fuerza. Acudió ahí en ese momento el comandante del ejército, llamó al fiscal general y le informó que el coronel Mejía iba a ser llevado a una guarnición militar y que no iba al búnker de la fiscalía. Fue un momento supremamente decisivo también, triste, pero no podía permitir que eso ocurriera. Allá en la guarnición militar de Puente Aranda me hicieron la humillante reseña, me colocaron el número como le hicieron a Uribe hace pocos días y a partir de ahí inició un recorrido de 10 años físicos de prisión. Cada vez que hablaba fuerte o solicitaba una entrevista a las 2, 3 de la mañana por orden del ya presidente Santos, me trasladaban a un centro de reclusión con peores condiciones y así hasta que me llevaron a la Picota, a la Modelo, con órdenes de maltratarme y hacer lo posible para que no saliera vivo de esas circunstancias. Y fue así como se fue escribiendo y desescribiendo mi libro de Me niego a arrodillarme. Es mi historia de esos años contada ante la tumba de mi padre y que ha sido un buen mensaje para la sociedad, para Colombia, porque a más de haber sido el libro más vendido en la feria del libro en el 2016, se encuentra en 5ª edición, pero ha permitido que los colombianos se enteren de lo que pasó, de lo que iba a pasar y que en este momento todo lo que creían era imaginación e ideas descabelladas del coronel Mejía se ha cumplido en nuestro país. Después de eso, recorrí varios centros de reclusión, siempre con la dignidad y mirando de frente al verdugo, esperando que se hiciera justicia, como aún lo hago. No hay un fallo en firme contra el coronel Hernán Mejía. Puedo ratificar ante ustedes, ante esta audiencia internacional, con el honor más grande y la dignidad más grande, como he dicho, ante los escenarios jurídicos, jamás voy a negar que comandé batallas. Sería ilógico.
pero sí puedo jurar que nunca las armas de la República se utilizaron contra inocentes. Con toda la firmeza y con toda la contundencia, fueron terroristas los que enfrenté siempre. Y este se convirtió en mi peor pecado. Coronel, ¿cómo pueden juzgarlo? ¿Cómo puede usted estar siquiera un día en prisión si no existe una prueba contundente que lo lleve a ese hecho? ¿Me lo podría explicar? Porque no alcanzo a entenderlo. ¿Cómo injustamente? Porque si no hay una prueba fehaciente, usted no debió haber pagado un solo día de cárcel. No hay una prueba al día de hoy. ¿Y cómo es que usted lo privan de su libertad sin haber prueba alguna en su contra? Gracias, Nelson. Es la respuesta primera que debo dar a esta pregunta, el reflejo, el espejo de la justicia de Colombia. Del cartel de la toga, de los fallos comprados y de la justicia politizada. Nada más triste para una nación que una justicia corrupta, que un país donde no exista el más mínimo sentido de lo que debe llamarse justicia. Apareció en el panorama un suboficial del ejército que se encontraba detenido en una cárcel de Villavicencio porque lo capturó la policía con abundante material de guerra, ametralladoras, fusiles, ya siendo retirado y negociando este armamento con los grupos de guerrilla, con las bandas criminales. Allá llegó el señor Sergio Jaramillo, lo sacaron de la cárcel, lo trajeron protegido a una guarnición de la Armada Nacional en Bogotá, le enseñaron una lección que debía recitar y lo llevaron a poner una denuncia en mi contra. La denuncia por las operaciones militares donde él nunca estuvo, ni antes, ni durante, ni después. Pero con otro agravante, ese sargento, Edwin Manuel Guzmán Cárdenas, había sido capturado por mis tropas en un taxi en las calles de Valledupar, repleto de munición, de armamento, de uniformes, con destino a los grupos ilegales. Haberlo puesto a disposición de las autoridades originó la venganza y que fuera utilizado como falso testigo 6 años después contra quien fuera su comandante y lo llevó a la cárcel por delincuente. Pero este hombre no solo fue utilizado en mi caso, fue utilizado contra la multinacional Drummond, contra unos senadores, contra unas empresas, y en todos los escenarios fue derrotado por mentiroso. Pero en el mío me han creído. Ese hombre vive ahora en Washington, en Maryland, con un sistema de protección extraño logrado en el Departamento de Estado, y no ha sido posible una sola declaración de él ante la justicia o una prueba de él contra mí. Entonces, todo el engranaje en Colombia de los falsos testigos se convirtió en una empresa donde con 2 o 3 personas con un dinero acaban con el honor, la libertad y la dignidad de cualquier persona, por honesta, por limpia, por fuerte que sea. Entonces, la justicia de Colombia no existe. Abandonó todos los principios universales del derecho, partiendo por la crítica al testimonio, por esos principios elementales de la sana crítica, de que cuando un testigo tiene intereses en el proceso, es un testigo sospechoso que debe rechazarse, de que cuando un testigo ha mentido en otros escenarios jurídicos, debe tenerse como sospechoso y rechazado, de cuando un testigo no se presenta a declarar cuando lo citan para enfrentar a sus víctimas contra las que ha hablado y calumniado, debe ser rechazado.
En mi caso, nunca en 14 años ha aparecido para contrainterrogar, para ejercer el derecho de la contradicción. En mi proceso declararon las personas rescatadas en los secuestros, en las operaciones, declararon mis soldados heridos en cada operación, declaró el presidente Uribe, declaró el general comandante del ejército, declaró el comandante de mi brigada, declaró la directora de fiscalías del departamento del Cesar, pero le creen a un bandido aleccionado que lo tiene a escondidas. Esa es la justicia. Y entonces, el 6 de mayo del año 2008, con una medida de aseguramiento de detención preventiva, me tuvieron, que máximo puede durar, de acuerdo a la ley, 1 año, a mí me tuvieron 10 años. Ese es el resumen de nuestra justicia, Nelson. Pues, coronel, con mucha tristeza tenemos que contarle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes cómo es la justicia en Colombia, cómo opera y cómo quien la vive un drama en toda su vida. No solo él, también su esposa, sus hijos y los seres queridos. Pues, coronel, esta es una entrevista en la cual debemos partir en dos, porque usted es un candidato presidencial. Usted es un candidato a ocupar el primer puesto, el puesto más importante que hay en Colombia. Esa empresa que se llama Colombia, esa casa, ese hogar que se llama Colombia. Yo no me lanzo a la candidatura presidencial porque evidentemente para esto quien lo hace debe tener la capacidad de tener a Colombia en la cabeza, de entrarle a Colombia. De pronto Marcela no lo hace porque no tiene tampoco la capacidad, o no lo hace la gente del común porque no tienen la capacidad. Si usted está aspirando a este puesto, usted tiene que entender que tiene que entrarle Colombia en la cabeza por completo. Y esta es una parte hasta ahora. Esta es una parte de la cual hemos venido hablando en el transcurso de esta entrevista. Un requisito importante es conocer a Colombia. Usted lo hace muy bien, porque ante los otros candidatos y presidentes que han pasado por la República de Colombia, no creo que ninguno haya conocido tan a fondo nuestra Colombia como lo ha hecho usted. Usted ha conocido las regiones, los pueblos, ha tenido contacto con la gente, ha tenido contacto con niños, mujeres y con todo lo que pasa en ese mundo donde nosotros no alcanzamos a ir. Entonces, si usted está ocupando o quiere ocupar este puesto, esa vacante de trabajo que es muy importante, que es la presidencia de la República, tiene que tener en cuenta que hay que utilizar esas estrategias para poder hacer que Colombia llegue al objetivo. Sin duda, no me cabe la menor duda de que usted es un hombre estratega, de que usted es un hombre que analiza muy bien el campo de batalla y que así también lo hará en caso de que gane, pues obviamente desde la Casa de Nariño, esa estrategia perfecta para poder llegar a tener y a mantener el equilibrio. Lo que se viene, coronel, no es fácil, se lo quiero decir de antemano y usted lo sabe mejor que yo. Usted ha luchado por esta patria, usted ha querido dar los mejores logros y la respuesta y el agradecimiento fueron 10 años de cárcel. Quien se mete a defender la patria está expuesto a este tipo de cosas y este tipo de situaciones. Usted más que nadie lo sabe. Por eso yo no aspiro a este cargo. Y si usted lo está haciendo, es porque tiene la capacidad, y sin duda yo sé que la tiene, poder mover tropas, poder hacer movimientos, estrategias para el enemigo y demás. Eso tiene uno que caberle a Colombia en la cabeza, sin duda. Esperamos que sea usted la persona indicada y que se juegue su mejor carta. No es fácil, no es fácil, pero sin duda sabemos que usted es un hombre estratega y que lo va a llevar a feliz término. Esta entrevista hay que partirla en dos. Esta es la parte de la sangre en la arena. Esta es la parte del reconocimiento de área. Pero viene la segunda parte,
y creo que Marcela está de acuerdo conmigo, y es cómo vamos a manejar el país en temas de seguridad, en temas de salud, en todos los temas que atañen a este hermoso escenario que se llama Colombia. No sé si Marcela esté de acuerdo conmigo en este punto. Totalmente. Y una sinopsis corta acerca de esta primera parte. Un hombre, un soldado de la patria que perteneció a unidades especiales como Putumayo, Cesar, Llanos, Guaviare, Arauca. Un hombre que fue quien alertó al presidente de cuál era el peligro inminente. Un hombre que fue aprehendido, obviamente, durante el periodo de gobierno del señor Santos y ahí fue cuando no pudo defenderse porque llegan ahí, durante ese gobierno llegan indudablemente los falsos testigos de los cuales todavía estamos pasando saliva gruesa acá en Colombia con el tema, pero pues ahí ya vamos sacando como un breve recuento de lo que fue el programa de hoy con nuestro invitado y esperando la segunda parte, que ya viene es la parte sociopolítica de nuestro entrevistado. ¿Es así, jefe? ¿Es así, mi coronel? Gracias, Nelson. Marcelita, muchísimas gracias. Claro que sí. La estrategia es conjugar todos los elementos del poder nacional para cumplir los objetivos de la nación. La mejor prenda de garantía que yo puedo ofrecer es que desde muy joven juré defender a mi país y mantenerlo en orden. Y estoy dispuesto a todo el sacrificio por cumplir la promesa. Colombia merece una mejor suerte. Colombia está hastiada de la clase política. Colombia es una casa linda, pero una casa linda que debe tener orden y está desordenada. Entonces, claro que sí, tendremos mis propuestas, mis planes, que son los planes de los verdaderos patriotas que quieren cambiar el rumbo de la historia. Toda mi gratitud, mi admiración por este gran trabajo periodístico, por tener la audiencia en esas naciones tan importantes, por permitirnos mostrar de primera mano la angustia, pero la esperanza de un país que Dios ubicó en la mejor esquina del mundo y que merece realizar sus sueños y el de cada uno de los 48 millones de colombianos. Esa es nuestra posición, esa es nuestra tarea y nuestra misión y daremos hasta el último esfuerzo por ello. Muchas gracias por esta noche tan especial, por permitirme estar en este escenario y por estar ustedes de testigos para comprometerme con el cambio de este país. Claro que sí, coronel. Coronel, el eslogan primero, la patria Colombia no se arrodilla, ¿de dónde sale antes de despedirnos? Siempre, Nelson, pensé yo que por encima de los intereses mezquinos de cada persona tiene que estar la patria y encima Dios. Ese orden nadie lo puede cambiar. Entonces, para un soldado de tantas batallas, nada puede estar por encima de cumplirle a su patria. Y segundo, Colombia no se arrodilla, es porque la historia de nuestro país desde la independencia hasta hoy ha demostrado que es un pueblo que sabe enfrentar las adversidades, sabe vencer, sabe templar su espíritu a través del sufrimiento. Por eso, a pesar de las vicisitudes, Colombia no se arrodilla y para nuestros patriotas, primero la patria. Así es, y quiero despedir este programa al punto con Marcela Castro como lo arrancamos, porque es una promesa y las promesas son para cumplirlas. Juró ante Dios defender a Colombia incluso a costa de su propia vida. Y dice que aquí está para cumplir la promesa. Primero la patria. Muchas gracias, coronel Hernán Mejía Gutiérrez, y vendrá la segunda parte donde nos muestre su plan de gobiernos. Mil gracias, coronel. Buenas noches para todos y Dios salve a Colombia. Que descansen. Amén, que así sea. Marcelita, en el centro del país, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para
mi coronel Mejía, y ya comprometidos para la segunda parte, que obviamente vendrá de la mano de todo lo que es la ACE y los pilares y todo el tema de Colombia no se arrodilla, porque no, señores, Colombia no se va a arrodillar. Así Entonces, es. como patria, honor, lealtad, primero Dios, y acá estamos, porque es el momento. Me llama muchísimo la atención que esté tan activa, ahora sí, un soldado, un tropero, que tiene toda la experiencia del mundo, que tiene un libro escrito, empezó desde la prisión injusta, pero entonces tenemos toda una cantidad de ingredientes sensacionales, tanto en esta primera parte como en la segunda. Entonces, Así es. Mil gracias a mi coronel, mil gracias a mi jefe por estar hoy acompañándome, que hacía rato no me acompañaba y me hacía falta. Aquí estamos, Marcelita, un fuerte abrazo al centro del país, a Colombia, a Bogotá, a Latinoamérica, al mundo, a nuestra casa matriz en Canadá, www.radio.com.co, emocionando sentidos, y prepárense para la segunda parte, el plan de gobierno. Ay, Dios mío, del coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Fuerte abrazo para todos y feliz noche. Emociona tus días.